Muy buenos días a todos. Hemos estado perseverando en un tema ya por varios domingos relacionado a lo que significa seguir a Jesús. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ver tele, distraernos un poco, ver alguna película? Yo creo que a todos, no importa si es género dramático, de acción, hemos visto alguna película y nos gusta. Y siempre, si recuerdan, los protagonistas se enfrentan muchas veces con aquello de que falló el plan y ahora se necesita el plan B, ¿verdad? Y a veces hasta hay plan C y de todos modos todo salió completamente al revés, ¿verdad? Un plan es importante. También vemos nosotros en el género de cine, como siempre hay un villano, un antihéroe. Y recuerdo muy bien cuando buscan un tesoro y todo eso. ¿Se recuerdan quién se lleva el tesoro y se lo arrebata al héroe? El antihéroe, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a aquella persona que es el antihéroe? Siempre se muere por codicioso, por ambicioso, por quererlo todo, por querer un poco más, ¿verdad? Ya llevan bastante y le cuesta, pero se quiere regresar a traer un poquito más de algo que se podría llevar, ¿verdad? Bueno, recordemos este género de cine y lo que vemos, porque más adelantito lo vamos a relacionar con algo. Lo que cuesta, lo que significa seguir a Jesús. Quiero decirles para iniciar que siempre implica cambio. Seguir a Jesús siempre implica cambio. Pidámosle al Señor que nos ilumine en este pasaje a través del cual encontraremos el aprendizaje para nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo quien abra nuestro entendimiento, que me ayude a hablarles, que les ayude a ustedes a abrir su mente y su corazón a la palabra del Señor en esta mañana. Oremos. Te agradecemos, Padre, este precioso día que nos regalas. Gracias por la oportunidad de estar acá en tu casa, escuchando con libertad el mensaje de Jesucristo, tu santa palabra, Señor. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine para entenderla, pero también, Señor, para comprender que es la verdad y que esa verdad la quieres para nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero invitar a que abran sus Biblias al Evangelio según Mateo, capítulo 16, los versos del 21 al 28. Este es el pasaje que vamos a leer en este día, que vamos a utilizar como base para nuestro aprendizaje. Lo que significa seguir a Jesús. ¿Ya lo encontraron? Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Dice el versículo 21, hablando de el Señor Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué dice desde entonces? Desde entonces, porque ya pasó algo anteriormente, ¿verdad? Y si ustedes leen, y si su Biblia es como la mía, Reina Valera, o de las que titula el párrafo, dice la confesión de Pedro. Acababa de ser la confesión de Pedro. ¿A qué le llamamos la confesión de Pedro? Fíjense que el Señor Jesucristo estaba discipulando a Pedro, Jacobo, Juan, Bartolomé, a Mateo, a todos los discípulos, especialmente a los apóstoles. Iban con él, miraron los milagros, comieron, pasaron las penas con él. Bueno, ya eran casi 3 años de ministerio y entonces el Señor les hizo un quiz, ¿verdad? No les dijo saquen una hoja, pónganle su nombre, voy a hacer un examen corto, ¿verdad? No, eso siempre me ponía a temblar a mí, ¿verdad? Especialmente si no había leído un día antes. Pero
el Señor Jesús le hizo esa prueba a sus discípulos y entonces les preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién dice el pueblo? ¿Cuáles son las noticias? No les dijo, ¿qué dicen los Twitter? ¿verdad? Sino que les dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? Bueno, dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas que ha resucitado, ¿verdad? Eso era lo que se pululaba, lo que se sabía, lo que era el rumor oralmente. Sin embargo, el Señor Jesús llegó a la pregunta principal del examen y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces viene Pedro y la confesión, ¿verdad? ¿Por qué no fue Juan, verdad? ¿O por qué no fue Mateo? No, tenía que ser Pedro, siempre Pedro. Pedro era rapidito para contestar, ¿verdad? Recordemos lo que dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, porque eso es más sabio. Pero Pedro era su temperamento de esa forma. ¿Y cuántos Pedros sabremos acá, verdad? ¿O cuántos Juan, verdad? Somos contemplativos, no sé. Somos de diferente temperamento. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado Pedro, porque eso no es una revelación humana. No lo aprendiste en la universidad, no lo aprendiste en los libros. Eso te lo reveló Dios. Imagínense, qué tremendo. Y entonces el Señor Jesús, luego que Pedro confiesa, les dice, por favor, les pido algo, que a nadie le digan que yo soy el Cristo. ¿Cómo está eso? Porque en Mateo 10, el domingo pasado, dice que los mandó de 2 en 2 y les dijo, no lleven alforja, no lleven comida, no lleven dinero, vayan y prediquen. Y el mensaje era, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que deben predicar. Y los espíritus se les van a sujetar y van a hacer prueba. Les había dado la autoridad y el poder para hablar, para autentificar el mensaje de Jesucristo. Y ahora les está diciendo, ustedes saben quién soy, ya se dieron cuenta, ya se lo reveló Dios. Entonces ahora, no se lo digan a nadie. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Fíjese que el Señor Jesús cuando habló especialmente de esto, muchas veces lo hizo en la región Galilea de los gentiles o en áreas que no eran el área del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba en espera del Mesías, el cual querían hacerlo rey. Y era necesario, dice la Escritura, que él muriera. Que se cumpliera la Escritura, que se cumpliera el propósito de la venida de Jesucristo. Entonces, en medio de todo esto, dice el versículo 21, desde entonces, ¿verdad? Desde aquel acontecimiento de la confesión de Pedro y donde él les dice que no digan nada, desde entonces dice que Jesús empieza a hablar de su muerte. Qué tremendo. Empieza a hablar de que era necesario que él padeciera, que él fuera vituperado, que él fuera humillado, que él fuera encarcelado, que él fuera realmente y en forma injusta padecer de los romanos. ¿De quién? De su pueblo. Juan 1:12 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso dice el versículo 21, es necesario que yo padezca de los principales, de los ancianos, de los fariseos,
de los escribas. Estamos hablando del poder religioso, del poder económico, del poder de toda la clase que representaba al pueblo del Señor. Era necesario. Y el Señor Jesús les está haciendo conciencia acerca de ello. Bueno, entra nuevamente, ¿verdad?, el conflicto, la muerte. Es necesario que yo muera, dijo. Y saben una cosa, realmente conocían a Jesús desde hace 3 años. Conocían cómo era Él, conocieron de su carácter, pero olvidaban que era el Cristo. ¿Cómo así que olvidaban que era el Cristo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Pero el ser humano regularmente vemos lo que nuestros sentidos palpamos, vemos lo que nuestros ojos nos dicen, oímos lo que, ¿sí? Y vemos muchas veces el milagro, vemos muchas veces la obra, pero nos olvidamos del hacedor de ese milagro, del hacedor de esa obra. Conocían a Jesús, pero se olvidaban que Él era el Cristo. ¿Dónde dice que Jesús era el eterno? Que Cristo era el eterno. Juan 1:1, ¿se recuerdan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Por Él, o sea, por el verbo, por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho sería hecho. Y en Él estaba la luz. Y dice que esa luz vino para con los hombres. Estamos hablando de la eternidad del Hijo de Dios. Y los apóstoles comprendían que Jesús era el Hijo de Dios, racionalmente tal vez, pero no asimilaban del todo que era el Cristo. Y saben, todavía después cuando murió, fueron al sepulcro y dice que cuando el Señor resucitó y se les apareció, entonces se acordaron lo que Él les dijo, que iba a resucitar al tercer día. Entonces se acordaban de todo eso y entonces creyeron. Entonces es importante, el Señor Jesucristo anunciaba su muerte. Y posiblemente los discípulos y los apóstoles decían, bueno, aquí se va a terminar todo. Tal vez alguien dijo, híjole, si yo empeñé las barcas, ¿verdad? O dejé tiradas las redes, no sé, ¿qué voy a hacer ahora? Viene duda en el corazón. Entonces vuelve a la acción nuevamente el apóstol Pedro y le dice, ¿qué le dice? Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. En otras palabras, parafraseado es, Pedro le dice, Señor, que esto que estás diciendo no pase. ¿Era eso bueno o era malo? Bueno, la intención era muy buena, la de Pedro, pero no estaba viendo realmente la perspectiva de Dios. Dice, Señor, que esto no pase. Y él había dicho, tú eres el Cristo. Estas son muchas veces las dificultades que como humanos padecemos, donde por un lado entendemos espiritualmente y por otro muy humanamente. El Señor Jesús, cuando Nicodemo vino, le dijo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo Nicodemo? ¿Cómo puedo yo venir y entrar en el vientre de mi madre? Ay, Dios, ¿verdad? Qué difíciles somos. Le está preguntando algo espiritual, le está respondiendo algo espiritual y comienza con la maternidad. No. Realmente es muy difícil para el ser humano esto.
Y entonces Pedro le dice, realmente, Señor, que esto no acontezca. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? No lo felicita y le dice, gracias por la buena intención. Fíjense lo que le dice. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tremendo. A veces uno dice cosas por recibir una felicitación y sale trasquilado, ¿verdad? Y a Pedro creo que le pasó algo así. Tenía muy buena intención, pero sinceramente estaba equivocado. Como cristianos debemos pedir sabiduría al Señor para que no nos pase eso. Entonces, Jesús le responde, apártate, no estorbes, porque las cosas tienen dos perspectivas, una errada y una correcta, una humana y otra divina. Os es necesario nacer de nuevo, que significa un nuevo nacimiento espiritual. Miren la perspectiva humana. ¿Se recuerdan ustedes qué dice Génesis 12:2? Génesis 13:2. Dice, y Abraham, dice, era riquísimo en ganado, plata y oro. Yo no tengo problema por esos versículos y a mí me encantan esos versículos. Dice que Abraham era un hombre riquísimo. Y me llama mucho y poderosamente la atención porque Abraham ya era rico. Él no fue a Dios para ser rico. Él ya era riquísimo. Dice que era riquísimo en ganado, oro y plata. Y tenía un buen sobrino que se llamaba Lot. Y entonces dice que Lot, sus siervos empezaron a tener dificultad con los de Abraham. Y vinieron y Abraham le dijo, bueno, mira, toda la tierra está delante de nosotros, por favor escoge, ve tú a la izquierda o a la derecha que yo me voy a ir al otro lado. ¿Y qué hizo Lot? Dice la Biblia ahí en el 9, alzó entonces Lot sus ojos y vio aquellas llanuras, ¿verdad? Y atrás tenía los pedregales y las montañitas y todo lo demás. Pero él vio la llanura, vio aquel río, aquel paisaje que le decía, ven Lot, ven Lot. ¿Sí? Dice que él vio aquello en una forma humana. Pero si ustedes están conmigo y ven el versículo 10, y veámoslo, el versículo 14, perdón. El versículo 14 de Génesis 13. ¿Qué fue lo que pasó? Ya pasó en los versículos anteriores la perspectiva humana, el ojo humano. Ahora viene la perspectiva divina. Y le dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cómo se llamaban los hijos de vamos a ver, de Abraham? De Abraham se llamaba Isaac y el otro era Ismael. Los hijos de Isaac fueron Jacob y Esaú. Los hijos de Jacob, está Rubén, Dan, Neftalí, José, Benjamín, fueron un montón. Menciónenme el nombre de las hijas de Lot. Y de los nietos de Lot. De los tataranietos de Lot. ¿Alguno que se mencione? No tuvo. La perspectiva humana y la perspectiva divina. Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, tienes que abrir tus ojos y aprender a ver desde el punto de vista de Dios. Estás viendo las cosas como las ve toda la gente. Tú tienes que aprender a ver las cosas
como las ve Dios. ¿Recuerdan el tema? Lo que significa seguir a Jesús. Aquí está en el versículo 24 una de las claves de lo que significa seguir a Jesús. Mateo 16, 24. Volvamos ahí a Mateo, al Nuevo Testamento. Entonces dice de la siguiente forma: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo. No es ponerse uno frente al espejo y decir, mí mismo te niego, ¿verdad? Eso no, eso es de chiste. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Es renunciar uno a su vida. Y ¿sabe una cosa? La vida puede ser mala o puede ser buena. Y Dios nos está diciendo, si eres malo, entonces deja esa vida. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la samaritana? De tu interior correrán ríos de agua viva, le dijo. No le dijo, deja de ser mala. No. Dios quiere que nosotros haya un cambio, sea bueno o sea malo. Porque Dios cambia los planes. Menciónenme ustedes algún personaje bíblico que Dios no le haya cambiado los planes. Saulo de Tarso, Chanán, ¿verdad? Gran cambio. Pedro, Señor, te seguiré hasta la cruz. En cuanto vio, ¿verdad?, la cosa en serio, se fue. Y después, ¿qué pasó? Murió crucificado. Juan murió ancianito, en tercera edad, expatriado. El apóstol Pablo, aunque la Biblia no lo dice, pero la historia nos cuenta que murió decapitado. Esteban quería ser un gran evangelístico y llegar Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El primero que murió. Hermanos, venir a los pies de Jesucristo significa negarse a uno mismo y entrar en la dimensión de Dios. Entrar en la dimensión de Dios. Fíjense lo que continúa diciendo las Escrituras. Entonces Jesús dijo a sus, esto es en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiero dar una explicación de tome su cruz. Primeramente les voy a decir lo que no significa, ¿verdad? Lo que no quiso decir el Señor Jesús, porque algunos creen que la cruz es la esposa. No, hermanos, la cruz no es la esposa. Tampoco el esposo, ¿verdad? La cruz no es el esposo. Tampoco es una carga muy pesada. La Biblia no nos enseña que la cruz es una carga muy pesada. El Señor mismo dijo, ligero mi yugo y fácil mi carga. Tampoco es el sufrimiento. No tiene nada que ver con esto. Así que ya podemos respirar tranquilos, ¿verdad? Lo que significa tome su cruz y sígame va con un símbolo muy importante. La cruz es símbolo de muerte. La cruz es símbolo de muerte. A ver, tal vez no coincidan conmigo, pero yo conozco a través de las Escrituras quién es la persona más bendecida, podríamos decir desde el punto de vista del mundo, con más suerte, ¿verdad? Pero de veras, con una gran bendición en su vida. ¿Y saben quién es? En toda la Biblia, yo me he puesto recorrí por toda la Biblia. Bueno, no fue David que mató a Goliat, no fue Pedro que el hombre más afortunado fue el ladrón en la cruz.
¿Qué dicha más grande para el ser humano de poder ser perdonado de sus pecados? Y aquel personaje indigno, digno para estar colgado, pero indigno de recibir un favor, lo recibió del mismo Señor Jesucristo. Y le dio tiempo que se arrepintiera. Fue malo toda su vida, gozó todos los placeres del mundo, derrochó todo el dinero, hizo todo lo que se le dio la gana. Y el Señor le permite arrepentirse y le muestra su gracia. Pues para aquel ladrón, el cargar la cruz significaba la muerte. Para el Señor Jesús, cargar la cruz significó la muerte. Y para cualquiera, y ese era un símbolo que ellos conocían muy bien, cargar la cruz significaba sentencia de muerte. Y era una muerte dolorosa y humillante. La cruz entonces no es la esposa, sino un símbolo de la muerte. Morir a mí mismo. ¿A cuántas cosas puedo morir yo? Puedo morir a mi mala vida. Puedo morir a mi mala vida, pero también puedo morir a mi zona de confort. Hablando de cine, ¿han visto El Pastor Metralleta? Rescate, El Pastor Metralleta. Un poco controversial la película, pero se las recomiendo que un día la puedan ver. Tremendo. Un pastor que el Señor lo rescata del mundo. No es spoiler, ¿verdad? Y entonces él enfoca toda su vida y todo su ánimo en querer bendecir a otros, especialmente a los niños desprotegidos de una región de África. Véanla, es interesante. Y luego me comentan. Entonces, ¿qué significa morir a sí mismo? La cruz para mí significa que yo muera de mi zona de confort. Pero también ahí puede haber a mí, como decía el doctor César Vidal, puede haber soberbia, puede haber abundancia de pan, puede haber ocio, puede haber falta de compasión, puede haber intolerancia, pueden haber muchísimas cosas. Y Dios quiere que yo renuncie a todas. Dios quiere que tome mi cruz y vaya listo a sacrificar en vida, a morir yo y que Él reine. Versículo 25. Vamos rápido porque ya me avanzó el tiempo. Versículo 25 dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Bueno, aquí tenemos un auditor, ¿verdad? Las NIFs, las NICs y todo eso nos hablan bueno, ahora ya no se dice por estas reglas el estado de pérdidas y ganancias, ahora es estado de resultados y ha cambiado los términos contables, pero es importante en todo negocio, en toda vida, en todo, hacer un balance para ver si hay pérdida o si hay ganancia. Aritmética breve, si yo gano 10 y gasto 3, ¿cuánto me queda? 7. Eso es muy elemental. Si yo gano 10 y gasto 15, ¿cuánto me queda? Una gran insatisfacción porque debo 5, ¿verdad? Eso es así. La partida doble, ¿verdad? Entrada, salida y el saldo. Dice el Señor Jesús, interesarse en sí mismo es pérdida. Eso nos está diciendo ahí. Interesarse en mí mismo para mí es pérdida. Así es que si estoy interesado en mí mismo, pierdo. Interesarse
en Jesús es vida. Es vida. Filipenses 1:21, ¿qué nos recuerda? ¿Se recuerda quién dijo eso? El apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo balance tiene su pérdida o tiene su ganancia. Y dice entonces que interesarnos en Cristo, eso es vida. Versículo 26. Nos habla entonces y refuerza el Señor Jesucristo y hace nuevamente la pregunta: porque ¿qué aprovechará al hombre el ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? ¿Qué sentido tiene si pierdo lo más valioso de mi vida? Preguntémonos nosotros, ¿qué es lo más valioso para mí? ¿Qué es lo más valioso para mí? Si yo gano eso y pierdo mi alma, ese es declarado pérdida. ¿Qué cosas hay para usted que sean valiosas? Yo recuerdo cuando era niño, imagínense, años 69, por ahí. En cada esquina de mi pueblecito se oía una canción que estaba de moda, así como el top 10 ahora, ¿verdad? Dice, 3 cosas hay en la vida. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? En todos lados sonaba, ¿verdad? Dice, salud, dinero y amor. Eso era. Y eso se nos quedó, ¿verdad? Y pareciera que buscar esas 3 cosas era todo en la vida. Y si faltaba una de esas cosas, como que la cosa no iba muy bien. ¿Dónde está realmente mi tesoro? ¿Qué sentido tiene la vida si pierdo lo más valioso que es mi alma? Y mi alma como discípulo de Cristo debe pertenecerle totalmente a Él. Versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo está diciendo el Señor Jesucristo en su palabra. Dice que Él va a ser galardonador. Va a galardonar a quien se negó a sí mismo y se interesó en Él. No está hablando de la salvación, recuérdense, Él pagó el precio. Lo hemos nosotros conmemorado el día de hoy, que Él murió por nuestros pecados y por la salvación y por la vida eterna. Pero es muy diferente a que nosotros sigamos en nuestra zona de confort. Es muy diferente realmente a que no entendamos espiritualmente las Escrituras, que sigamos contentos con las historias de Jesús, pero olvidemos que Él es el Verbo eterno, que merece toda nuestra atención. Entonces, importantísimo, habrá una recompensa, habrá un galardón para aquel verdadero discípulo. ¿Se recuerdan que en nuestro enunciado de 3 cosas dijimos que anhelamos y la Biblia nos combina a nosotros a ser verdaderos discípulos? El versículo 28 dice al final, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto pareciera un enunciado escatológico, ¿verdad? Pero no, esto se explica muy sencillamente con el versículo 17, porque recordemos que en el versículo 17 tenemos la transfiguración. Y la transfiguración fue una estampa, fue una visión acerca de lo que iba a ser el reino mesiánico. ¿Quiénes estuvieron ahí? Dice Elías, Moisés
el Señor Jesucristo. Y dice que las vestiduras del Señor Jesucristo eran tan blancas, ¿verdad? Eran tan relucientes. Y entonces siempre Pedro, ¿verdad? Dijo, Señor, ¿verdad? Esto es maravilloso, vamos a hacer unas enramadas. Dijo, haremos una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Las enramadas se hacían en los tiempos de guerra, ¿verdad? Y estaba el general de división, sí, eran cuando se estaba en campaña y se estaba instaurando, se estaba conquistando. Pues Pedro, Jacobo y Juan vieron esa visión allá y vieron que fue algo maravilloso. La Biblia no la podemos circunscribir a un acontecimiento nada más, porque recordemos que hay cosas que se cumplieron en el tiempo del Señor Jesucristo y se seguirán cumpliendo en nuestros días y en los días postreros. Pero lo glorioso es que aquellos hombres pudieron ver al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores en su gloria. Conclusiones, hermanos, y con esto ya terminamos. Lo que significa seguir a Jesús. Tengo 4 conclusiones acá. Número 1, seguir a Jesús, hermano, en nuestra vida significa un cambio de planes. Un cambio de planes en la vida del discípulo. ¿Cuándo fue la última vez que cambió el Señor sus planes? Importante hacer esa reflexión, ¿verdad? Importante hacer esa reflexión, porque de veras, el Señor Jesús, dentro de su voluntad, Él nos cambia los planes. Dice que el apóstol Pablo quería ir a predicar a Asia Menor, y dice que el Señor le manda una visión, ¿se recuerdan? La del varón macedonio, ¿verdad? Y le dijo que no fuera. Y entonces, ¿verdad? Pues yo ya tenía los pasajes, ya tenía todo, ¿verdad? Listo. Y el Señor me dice que no, cambio de planes. Entonces, conclusión número 1, un verdadero discípulo es sensible a los cambios de planes en Cristo. 2, lo que significa seguir a Jesús es también un cambio en la perspectiva de ver las cosas. ¿Se recuerdan? Pedro, apártate. No, le dijo, no, Señor, eso no acontece. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí porque no estás viendo las cosas como las ve Dios en forma espiritual, en forma divina, sino como lo ven los hombres. Entonces, ser verdaderos discípulos implica o significa un cambio en nuestra perspectiva de ver las cosas. ¿Cómo la estoy viendo yo? Como un Nicodemo con una gran necesidad espiritual y al final venga y diga, eso no es posible, ¿cómo puedo hacerme yo chiquito y nacer otra vez? ¿La estoy viendo como un Nicodemo? Dios quiere que las veamos en la perspectiva correcta de Él. Conclusión número 3. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa renunciar a mí mismo. Hoy creo que las primeras 2 están difíciles, pero esta tercera, perdonen que les diga esto, pero para mí es tal vez lo más difícil. Renunciar a mí mismo. Renunciar a lo que me gusta. Renunciar a mis sueños. Renunciar a mis anhelos, a mis metas. Renunciar, obviamente, a las cosas malas, eso cuesta, pero hay cosas buenas en uno y el Señor nos dice, bueno, un verdadero discípulo está dispuesto a renunciar para darle el espacio a Cristo. Y la conclusión número 4 es, significa seguir a Jesús, esto implica tener un propósito conforme al corazón de Cristo. Eso lo dicen los versículos últimos, ¿verdad? 25 y 26. El que quiera
ganar su vida la perderá. Pero el que realmente tome la perspectiva correcta, el enfoque correcto, dice, yo le voy a recompensar cuando venga en mi reino. Va a ser de aquel grupo que el Señor le diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Hermanos, seguir a Jesús significa cosas para el ser humano bien difíciles. Yo lo veo como una carrera, como la maratón, ¿verdad? ¿Son cuántos kilómetros? 21 kilómetros. ¿21? ¿Perdón? Yo creo que nunca he corrido 5 seguidos, ¿verdad? Para mí es bien difícil. Pero los que han corrido saben de qué estoy hablando. No son 100 metros planos a ver quién llega primero. Es llegar a la meta. Es una carrera de resistencia. Y Dios nos está pidiendo que corramos con gallardía esa carrera. No nos desenfoquemos. Este mundo nos puede desenfocar como el antihéroe, ¿verdad? Se va tras el tesoro y eso es su muerte. Enfoquémonos en Jesús. Significa renunciar a mí mismo y seguirle a Él. Oremos a Dios. Señor, entendemos a través de tu palabra que con amor, Señor, nos hablas, con amor nos dices las cosas, nos enseñas. Gracias porque ese amor se vio reflejado hasta la muerte y muerte de cruz de tu Hijo amado. Gracias porque ese ejemplo de pureza, de santidad, de obediencia, de sumisión, de dejarlo todo, Señor, allá en el cielo, por venir a cumplir con lo establecido por ti, es lo que ahora nos permite a nosotros tener una relación contigo y poder llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Señor, nos cuesta, es una carrera dura y difícil, pero queremos, Señor, que en ti, como dice tu palabra, sea ligera la carga y sea fácil el yugo. Esperamos que tu Santo Espíritu, que mora en nosotros, pueda ser la guía que nos lleve a querer como el hacer, y que tu santa palabra ilumine nuestras vidas para entender tu voluntad y hacia dónde se dirigen esos planes que quieres. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesucristo.